sale el par craneal número 7, que inervan las glándulas salivales y las glándulas lacrimales o lagrimales, y el núcleo dorsal del vago, que es el que me interesa que retengamos, todas las eferencias salen por el par craneal número 10, que es el también llamado nervio vago, y fíjense todo lo que inerva la laringe, la tráquea, el pulmón, el corazón, el tracto gastrointestinal, otros órganos abdominales y el intestino grueso. Por eso se llama nervio vago, porque no vago porque no hace nada, al contrario, hace un montón de cosas, es un nervio que es el número 10 o vago, que es mixto porque tiene muchísimas aferencias sensoriales y eferencias motoras. En este caso estamos haciendo referencia a las eferencias motoras, pero también recolecta mucha información somato-interoceptiva de las vísceras, y se llama vago porque vaga y divaga y va y viene por un montón de lugares de las vísceras abdominales y de todo lo que tiene que ver con la fonación y la respiración. Bien. Y haciendo referencia, entonces, a ver, una cosa que por ahí en los libros, digamos, no lo resaltan, pero me parece importante, el sistema nervioso, la subdivisión simpática del sistema nervioso autónomo, se vale, las eferencias son todos nervios espinales, porque al salir de los segmentos de la médula, todos son nervios espinales. En cambio, la división parasimpática, la parte craneal, todas esas eferencias corren o tienen su base anatómica en los nervios craneales, en el 3, en el 7, en el 9, en el 11, en el 10, pero está clara la diferencia porque salen de más arriba. Y las partes, las eferencias que salen de los segmentos medulares sacros, bueno, allí la médula ya prácticamente tiene una zona intermedio lateral como que se va perdiendo, se va desdibujando, entonces ya no es un área intermedio lateral propiamente dicha como lo es en las zonas centrales de la médula, que correspondían a donde estaban los somas de las preganglionares de la división simpática, pero sí siguen estando en la misma zona equivalente, que es esta sustancia gris intermedia. Bueno, ahora ya dijimos todas las inervaciones parasimpáticas y a través de qué nervios llegaban, pero ahora vamos a mencionar las inervaciones parasimpáticas de las zonas de los segmentos medulares sacros. Y los segmentos medulares sacros de parasimpático inervan el colon, el recto, la vejiga y los órganos reproductores. Fíjense que ya se empiezan a dar cuenta que hay órganos, la mayoría, que tienen inervación parasimpática y simpática. ¿Para qué? Para que entre los dos hagan ese antagonismo fisiológico y finalmente entre los dos mantengan la homeostasis de esa función fisiológica en particular. Ahora bien, todo esto era la neurona preganglionar parasimpática, que tenía los somas o en el mesencéfalo o en el bulbo raquídeo o en las secciones medulares sacras. Pero, a diferencia de lo que era la estructura simpática, la neurona preganglionar parasimpática es muy larga porque recién va a ocurrir la sinapsis en ganglios parasimpáticos, pero que están muy cercanos al órgano diana. ¿Se acuerdan que en el simpático el ganglio estaba cerca de la médula? Entonces la cortita era la preganglionar. Ahora la preganglionar en el parasimpático es muy larga hasta que logra encontrar el ganglio y allí ocurre la sinapsis con la postganglionar, que por lo tanto es muy cortita y ya llega al órgano diana o blanco. Resumiendo esta información y hasta haciendo una comparación con lo que era el sistema motor voluntario, donde tenemos el soma de la motoneurona en el sistema nervioso central
que es larga y que alcanza directamente a la fibra muscular que le toca inervar. En el caso del sistema nervioso autónomo, los somas de las dos subdivisiones, las preganglionares tienen los somas en el sistema nervioso central, pero la preganglionar simpática es corta, hace sinapsis con la posganglionar en el ganglio paravertebral o prevertebral, y de allí sale la posganglionar, que es larga, hasta la estructura blanco-odiana. Y en el parasimpático, la neurona preganglionar tiene el soma en el sistema nervioso central también, pero es larga y hace sinapsis en el ganglio parasimpático, que está cerca del órgano blanco, y entonces la posganglionar es corta. ¿Qué neurotransmisores están participando en esa sinapsis entre la preganglionar y la posganglionar, y entre la posganglionar y el órgano blanco? Bien. La primera sinapsis entre la neurona preganglionar y postganglionar siempre es una sinapsis colinérgica, o sea que siempre el neurotransmisor que se libera es acetilcolina, y siempre la neurona postganglionar va a tener receptores del tipo nicotínico para recibir a ese neurotransmisor. ¿Bien? Entonces, la unión, la sinapsis preganglionar postganglionar es colinérgica con receptores nicotínicos. Lo que cambia y tiene sus variaciones es la sinapsis entre la neurona postganglionar y el órgano blanco. En este caso tenemos el sistema simpático en general. La mayoría de estas sinapsis de la postganglionar con el órgano blanco en la subdivisión simpática, el neurotransmisor es noradrenalina y el receptor es adrenérgico. Acuérdense que la liberación de adrenalina es una función simpática, meramente simpática, y libera noradrenalina, porque justamente la postganglionar actúa ahí, se libera noradrenalina. Pero el sistema simpático tiene una excepción en lo que es su neurotransmisión de la postganglionar. ¿Cuál es la excepción? Cuando el sistema simpático inerva la glándula sudorípara, ¿sí? En el caso en el que el simpático es el órgano blanco que estamos teniendo en consideración, es la glándula sudorípara, en vez de liberarse noradrenalina, se va a liberar acetilcolina. Pero el receptor es muscarínico, o sea que no es lo mismo acá que acá, porque acá era acetilcolina con nicotínico y acá es acetilcolina con muscarínico. Y fíjense que esta situación, que en el simpático era la excepción, en el parasimpático es la generalidad, o sea, todas las neuronas postganglionares de la subdivisión parasimpática liberan acetilcolina en su órgano blanco, y el órgano blanco la recepta a la acetilcolina con un receptor muscarínico. Esto es lo mismo. Acá también, además de los neurotransmisores, tenemos ejemplificado el tema de que la preganglionar en el simpático es corta, la postganglionar es larga, y en el parasimpático esto es al revés. Acetilcolina, 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 noradrenalina. Es un poco para repasar. Bien, hasta acá hemos llegado con cómo es la anatomía y la química de las maneras en las que el simpático y el parasimpático envían sus eferencias a los órganos blancos. ¿Por dónde? ¿Dónde están las neuronas preganglionares, postganglionares, los neurotransmisores? Pero el simpático y el parasimpático dijimos que son estructuras meramente motoras. ¿Cómo hace esta organización nerviosa para enterarse de lo que está ocurriendo en el organismo y poder cumplir la función de mantenerlo en un equilibrio homeostático? Entonces ahora vamos a hablar de cómo le llegan las aferencias a este sistema autonómico. Y acá lo que vamos a ver es, una vez más, este tema de las jerarquías, ¿sí? Entonces,
tenemos acá, bueno, las neuronas preganglionares, las postganglionares, que van a hacer esta respuesta motora visceral. Hasta acá estábamos recién. Es más, ya habíamos visto que el núcleo del tracto solitario es el, bueno, no lo dije, pero es el núcleo del tronco encefálico, del bulbo raquídeo, está muy cercano al núcleo dorsal motor del vago. Entonces, toda la información ahí se mantiene muy cercana, lo que es la recolección en el núcleo de la aferencia sensitiva en el núcleo del tracto solitario y su eferencia a través de este núcleo motor dorsal del vago que va a enviar la información motora a través del nervio vago parasimpática. Entonces, las vísceras envían información sensitiva o interoceptiva, aferencias, a través de distintos nervios craneales, el glosofaringeo, el vago, que dijimos que era mixto, sensorial y motor. Y todo este tipo de información de aferencias sensitivas de las vísceras se van a recolectar por distintos receptores viscerales, ¿sí? Algunos ya los conocen como los mecanorreceptores y los nociceptores, que los han visto. También las vísceras tienen este tipo de receptores, por ejemplo, los nociceptores, que son los receptores del dolor. Si a uno le pegan una patada en el hígado, va a sentir la sensación de dolor por los nociceptores del hígado. Los mecanorreceptores, que ustedes los conocen por el tema de la presión sobre la piel, también existen en las paredes de las vísceras y en las paredes de los vasos sanguíneos. Los mecanorreceptores están especializados en decodificar la información de estiramiento. Y en el caso de estos mecanorreceptores, de las aferencias interoceptivas, lo que hacen es sensar, ser capaces de sensar cuán estirado o cuán flojito está un vaso sanguíneo. Y a través de esa información detectan cambios en la presión arterial y cambios en el volumen sanguíneo. El de la presión arterial es muy pertinente de hoy porque la regulación de la presión sanguínea arterial está dada por el sistema simpático, que es el que hace que haya vasoconstricción, y el sistema parasimpático, que hace que haya vasodilatación. Y este control está sensado por los mecanorreceptores. Y otro tipo de función donde vamos a ver la participación de los mecanorreceptores es en la clase que viene, cuando veamos por qué el organismo junta, guarda agua o libera agua, orina más, orina menos, busca de beber agua o no, que una de las variables es la cantidad de sangre, de líquido que tenemos en el sistema circulatorio y la cantidad de fluido que tiene la célula, si está bien llenita o si se está deshidratando. Todas esas dos tipos de percepciones del volumen, de la cantidad de agua que tenemos en el organismo, también está sensada por los mecanorreceptores, que los hay en las vías urinarias, en los vasos sanguíneos, también hay en el sistema nervioso central. Bueno, los osmoreceptores son aquellos que sensan justamente la cantidad de aguas. Esto es, ya estamos hablando de algo químico, no físico, como en los mecanos. Los osmoreceptores también colaboran con la dinámica del fluido corporal, pero